Desde el principio de los tiempos, el hombre ha observado al cielo con asombro, intentando encontrar alguna respuesta al misterio de la vida en la tierra. ¿De dónde venimos y cómo llegamos a existir? Sabemos que nuestros cuerpos están compuestos de los mismos elementos que forman a las estrellas y los planetas. ¿Será que fuimos creados por uno o varios dioses omnipotentes que dominan el universo? Muchas civilizaciones antiguas alcanzaron un gran conocimiento de las estrellas. Alrededor del año 300 a.C., Alejandro el Grande fundó la ciudad de Alejandría. Alejandro fue un visionario que apoyó el trabajo de las mentes más brillantes de todos los tiempos. Bajo el dominio de Alejandro el Grande, se construyeron en Alejandría impresionantes bibliotecas y museos. Era un lugar dedicado a las 9 musas, donde el conocimiento y la sabiduría de muchas civilizaciones se fundieron bajo un mismo techo. Más de 500.000 de manuscritos se destruyeron cuando la biblioteca de Alejandría fue incendiada. La humanidad también perdió gran parte del conocimiento estelar cuando los colonizadores europeos destruyeron muchos de los escritos de los mayas, incas y otras civilizaciones precolombinas. En las enseñanzas mayas del Popol Vuh, el conocimiento del hombre es escrito por los dioses de la siguiente manera: que solo vean un poco de la faz de la tierra. ¿Acaso no son por su naturaleza simples criaturas hechas por nosotros? ¿Han de ser también dioses? ¿Será que nos acercamos a Dios cuando conocemos los secretos de las galaxias? Las últimas teorías afirman que existen universos de materia compuestos de cuerdas vibrátiles, similares a las de un violín, que generan notas musicales al vibrar. El universo es entonces una sinfonía de cuerdas vibrátiles que son energía, y si entendemos esta melodía, entenderemos la esencia de la materia misma. Hoy en día sabemos que el cosmos no es eterno. La ciencia moderna sabe que el cosmos tuvo un punto de inicio, el Big Bang. En el presente está expandiéndose y en un cierto momento de futuro morirá. Solo que no sabe si morirá lentamente al enfriarse o si lo hará súbitamente. En mi niñez, yo solía ir al jardín japonés del té, donde veía una multitud de peces nadando en el lago. Recuerdo que me preguntaba, ¿qué se sentirá ser un pez? Debía ser un mundo extraño con solo 2 dimensiones, porque el pez puede nadar hacia adelante y hacia atrás, a derecha e izquierda, pero el concepto de tercera dimensión carece de significado para ellos. Hasta que un día pensé, ¿qué sucedería si yo tomara uno de los peces y lo elevara al hiperespacio? El pez se impresionaría al comprobar que existe otro universo más allá del universo visible. Ahora pensamos que el universo es una burbuja que flota en un hiperespacio de 10 u 11 dimensiones. La visión newtoniana nos dice que espacio y materia están unidas tan íntimamente que es imposible separarlas. Pero la postura de los nuevos científicos afirma que si subdividimos los átomos en sucesiones infinitas, obtendremos pequeñas burbujas de energía. Lo rescatable de todo esto es que cada ser humano tiene, hoy mismo, la libertad de concebir el mundo como mejor le parezca. La máquina más grande que puede dividir átomos se llama LHC. Tal vez esta gigantesca máquina pueda captar vibraciones de algún universo paralelo distante solo 1 milímetro del nuestro. Esta sería una confirmación experimental de que existen otros universos muy cercanos al nuestro y que son invisibles. La teoría de la posible existencia de universos múltiples en el cosmos surge inevitablemente cuando profundizamos en el estudio del espacio. La teoría más reciente nos dice que nuestro universo es una burbuja que flota en un universo más grande e invisible, el hiperespacio. Por ende, podría haber otras burbujas, otros universos. Los físicos llamamos a esto el multiverso. Ahora sabemos que el multiverso es algo parecido a agua hirviente.
El agua hirviente comienza en un punto donde no hay nada, luego pasa a ser agua caliente, luego agua hirviente, con sus burbujas que se expanden, y esto es el multiverso. Con los avances de la ciencia, se hace cada día más difícil creer que somos la única forma de vida en el universo. ¿Es posible que miembros de civilizaciones lejanas han estado visitando la Tierra desde tiempos antiguos? Muy probablemente hayamos sido visitados durante cientos, por no decir miles de años. Pero aparentemente esto se ha intensificado en los últimos 40 o 50 años, lo cual guarda relación con la catastrófica situación en que se encuentra nuestro planeta en dos sentidos. Por un lado, la amenaza de aniquilación nuclear. Por otro lado, el veloz deterioro de los sistemas vitales planetarios. Podemos pensar que existe una mano inteligente detrás de la creación, o que todo sucede por accidente. Pero es arrogante pensar que somos nosotros la única especie inteligente en el universo. Si observamos las plantas, los animales, los árboles, todos ellos tienen un cierto tipo de inteligencia. La sola idea de que seamos los seres humanos los únicos seres con inteligencia me parece risible. Las visiones anteriores de la vida nos indicaban que solo la vida humana era la forma superior de existencia en el universo. Así que, para el hombre, saber que pueden existir formas inteligentes en otras partes del universo ha sido toda una conmoción. Contamos con evidencia y testimonios irrefutables de 50 años de historia militar, en la que más de 400 oficiales de diverso rango en el ejército tuvieron contacto con vehículos, con tecnologías y formas de vida extraterrestres. Tuvimos contacto con extraterrestres. No eran personas de otro país. Pertenecían a otro sistema solar. Existieron cerca de 1.500 denuncias en ese momento. Tengo ahora más de 3.000 casos. Estimaron que desde el ala izquierda había unas 100 yardas hasta ese disco volador. Ese aparato dejó una marca sobre la ruta cuando hizo contacto. Créame, fue un aterrizaje como yo jamás había visto. Y abandonó la atmósfera. Sencillamente desapareció en el espacio. La comunidad científica tiende a evitar el tema de los ovnis porque los científicos que afirman su existencia socavan su propia credibilidad y porque la gente decide creer lo que dicen los gobiernos. Y los gobiernos afirman que no hay ovnis y terminan por creerle al gobierno. Estoy totalmente seguro de que existen los ovnis. No tengo dudas, pero tuve problemas por sostener la teoría de que nuestro cielo está ocupado por extraterrestres. Experimenté ciertos avistamientos que me dieron la pauta de que estos vehículos están comandados por pilotos que no son humanos, y no contamos con suficiente información para establecer qué son si no son seres humanos. Yo supongo que se trata de visitantes de universos paralelos que de alguna manera se las arreglan para viajar de un universo a otro, y son visitantes que aciertan a pasar por aquí con rumbo tal vez a otro lugar. Soy de ese tipo de personas que necesitan ver para creer. Jamás vi a un alienígena, así que no puedo afirmar que existan. Claro que juego en mi cabeza con esa idea, pero concretamente no puedo afirmarlo. Lamentablemente, hay personas que tienen una idea distorsionada de lo que sucede y que creen que los ovnis son criaturas de Dios o cosas por el estilo. Esas creencias alteran los hechos y socavan el prestigio de los investigadores. Considero que un mayor número de personas tiene ahora conocimiento o la creencia de que existen estas civilizaciones extraterrestres. Todos ellos forman parte del nuevo paradigma que nos indica cuál es la función de nosotros, los humanos, en la galaxia. ¿Podría ser que el universo se formó de la nada? Estamos hechos de polvo de estrella. El 97% de nuestro cuerpo está compuesto por carbono, nitrógeno y otros elementos químicos.
Al igual que todos los planetas en el cosmos, fuimos creados por partículas de estrellas que estallaron. Más de 100 billones de galaxias, estrellas y planetas nadan en armonía en la inmensa oscuridad del cosmos. Algunos científicos creen que el universo tiene 15 billones de años. También sostienen que todo comenzó después de la gran explosión, formando la totalidad del cosmos. La luz viaja a una velocidad de 186.000 millas por segundo. A un rayo de luz le toma 8 minutos viajar desde la Tierra al Sol. Algunos estudiosos creen que en el Antiguo Testamento de la Biblia se describen encuentros con seres de las estrellas que viajan con la luz. ¿Por qué nos es tan difícil aceptar que no estamos solos en el universo? Las evidencias son cada vez más numerosas. Cada día aparecen más y más personas que aseguran haber visto naves espaciales. Mientras trabajaba en mi primer libro sobre el tema, dialogué intensamente con unas 60 personas y yo me sentía confiado en que se trataba de un misterio genuino y que ninguna explicación convencional podría justificarlo. Ni la parálisis, ni el engaño, ni la presión de los medios. Es lo que es. Encuentros de dos civilizaciones. Jamás vi un ovni, pero considero que existen porque muchas personas ya los han visto. Algo así como 2.000 personas. No tengo por qué descreer de ello, y sobre todo después de lo que sucedió con algunas personas en Brasil. En 1967 o 68 se avistó un enorme ovni en la región. Los aeropuertos brasileños iniciaron una profunda investigación compilada en un informe de unas 500 páginas. Por fortuna para nosotros, tuvimos acceso a unas 175 páginas de información. Podemos preguntarnos si los gobiernos de algunos países, como Brasil y México, están ocultando información que el público tiene derecho a conocer. Me han narrado historias muy extrañas, de personas lastimadas o incluso quemadas, y no por el sol. Las quemaduras se localizan aquí, en el cuello y el pecho, y no son experiencias nada placenteras para ellos. Tuve una experiencia con un ovni en 1966 en las Bahamas. Una noche fui iluminado por el fulgor de un disco volador que duró unos segundos y luego desapareció. Sufrí quemaduras a consecuencia de este hecho. Este tipo de experiencia suele guardar relación con el grado de desarrollo evolutivo de la conciencia. Los contactados reciben información sobre temas variados, pero en particular sobre el estado de nuestro planeta y sus sistemas vivientes. Supuestamente los contactados tienen algún tipo de comunicación con los extraterrestres, habitualmente en su propia lengua. Ocasionalmente, los ocupantes de los ovnis tienen aspecto humano, pero siempre existe muy poca interrelación entre la víctima y el ocupante del ovni. Los testimonios son variados y parece no haber un patrón uniforme de conducta. Por ejemplo, existe el denominado programa de híbridos, por medio del cual parecen estar creándose híbridos entre alienígenas y humanos. Cuando preguntamos para qué sirve el programa, la respuesta es que ambas especies tienen una necesidad. Nuestra necesidad consiste en que estamos al borde de la destrucción. La de ellos, la capacidad perdida de reproducirse. En consecuencia tenemos el encuentro de dos especies. Honestamente creo que esta interacción parte de un intento de comunicarse. Creo que no entienden bien cómo nos comunicamos y nosotros no entendemos lo que ellos hacen. Entonces sentimos que nos invaden o nos lastiman y en realidad actúan así por ignorancia. Eso es lo que hacen. Esta interacción da lugar a muchos malos entendidos. De todas formas,
Unos pocos casos infortunados dentro de millones de encuentros cercanos no entrañan un riesgo tangible. No todos son hostiles ni dañinos. Hay también mucho de nuestro miedo humano ante lo desconocido e impredecible. Yo regresaba de un retiro espiritual al que había concurrido. Eso fue en el desierto del árbol de Joshua. Fue mi amiga quien notó algo en el cielo, un objeto estático, pero cuyas luces rotaban en su base. El viento había cesado y todo el paisaje estaba embebido en esa luz blanca. Claro, tuve miedo y al mismo tiempo sabía que estaba a salvo. Repentinamente perdimos la noción del tiempo. Todo terminó a las 2 de la madrugada, pero el tiempo cronológico carecía de sentido. Vimos el objeto cerca de las 9 de la noche y el suceso pareció tener lugar en unos pocos minutos, así que no nos pudimos dar cuenta de esa enorme brecha en el tiempo. Algunas personas me han contado de episodios en que pierden la noción del tiempo. Tal vez conducen por una autopista y de pronto se dan cuenta que han pasado 2 horas y no recuerdan qué pasó. A mucha gente le cuesta aceptar que pudieron haber vivido un encuentro cercano. Yo misma traté de borrar la experiencia porque no sabía cómo asimilarla. Solo a partir de leer libros sobre ovnis, comencé a darme cuenta de que había un gran grupo de personas sensatas que daban conferencias sobre este tema. Fue entonces cuando comencé yo misma a escribir sobre los ovnis. Es claro que existe una tendencia a ridiculizar a quien afirma que cree en los ovnis. Yo jamás comento entre la gente cuál es mi profesión, a menos que me lo pregunten o el tema surja de algún modo, porque no tengo ganas de justificar por qué creo en cosas tan extrañas. ¿Por qué no creemos lo que dicen estas personas? Yo opino que ellos son testigos de lo sagrado, de hechos que se encuentran en el reino profundo de la realidad, en otra dimensión. Es preciso respetarlos y de ningún modo reírse de ellos. Y precisamente ese es mi trabajo, ser testigo de los testigos. Por cierto que siempre puede aparecer un mentiroso, pero yo les hago preguntas y repreguntas, incluso la misma pregunta formulada de modo distinto. Con frecuencia no hay respuestas distintas, sino que narran los mismos hechos, personas que jamás se han visto siquiera, y todos cuentan historias muy semejantes. Ellos se refieren a hechos que normalmente consideramos imposibles, pero no debemos dudar de su salud mental, sino recordar que se trata de sucesos que aún no comprendemos. La gente suele pensar que uno es loco porque cree en los ovnis, porque yo no creo en ellos, sino que creo que son reales. No se trata de una creencia. Por otra parte, ciertos investigadores dicen saber de dónde vienen y cuál es su misión, pero no creo que sepan de qué están hablando. El contacto mismo es muy poderoso, es como un despertar. El trauma produce un despertar, un intento por sacudirnos el sueño de nuestra autocomplacencia. La abducción es la forma más traumática, pero la más efectiva de producir ese despertar. En la actualidad, un grupo de físicos describen 3 grandes categorías de civilizaciones en el universo. La primera se alimenta de energía solar y nuclear. La segunda civilización utiliza energía de los planetas. Y por último, tenemos civilizaciones galácticas que se nutren de las galaxias. Nosotros, por supuesto, todavía estamos en una categoría 0, porque producimos energía de fósiles y plantas muertas. Si
Científicos y visionarios piensan que estamos por lo menos a 100 años de entrar a la primera categoría de civilización. Parece una pregunta inocente. ¿Estamos solos en el universo o no? Pero tiene implicancias dramáticas, porque los sistemas de propulsión extraterrestres eliminarían toda la contaminación que nos invade hoy en día, eliminaría la pobreza del tercer mundo en una sola generación, alterarían de forma radical toda la crisis que atravesamos. Necesitamos liberar la información y ponerla a disposición de la opinión pública para tratar el problema del calentamiento global y la crisis energética, sin mencionar las tecnologías alternativas que permitirían que el tercer mundo saliera de su pobreza. De esta forma, este mismo tercer mundo podría librarse de estructuras económicas como el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional, que los desangran. Me inclino a pensar que los gobiernos ocultan esta información solamente por miedo, y no porque deseen ocultar nuevas tecnologías que podrían beneficiarnos. Se rumorea que cuentan con tecnologías que jamás podríamos concebir, y esa es precisamente mi pregunta. ¿Estaremos en condiciones de comprender esa tecnología? ¿Podría ser que los militares de los Estados Unidos tienen en sus manos conocimientos avanzados de estas civilizaciones extraterrestres? Existe evidencia contundente de que el gobierno de los Estados Unidos está llevando a cabo proyectos secretos basados en vehículos alienígenas, ya que secuestraron uno de ellos en 1947. Existe entonces una relación directa entre el fenómeno OVNI y los programas secretos que se desarrollan en torno a él por la extraordinaria disponibilidad de nuevas formas de energía que podrían reemplazar a los ya agotados combustibles fósiles. ¿Es que acaso existe una conspiración alimentada por la avaricia de los grupos económicos para prolongar la producción de energía basada en fósiles? Cuando supe que ciertos expedientes OVNI habían sido enviados a una repartición controlada, conjuntamente por el gobierno norteamericano y canadiense, los norteamericanos me dijeron que no tenían ninguna documentación, mientras que los canadienses fueron muy abiertos y me facilitaron la documentación. Todo indica que funcionarios del Ejecutivo Federal tomaron ciertas decisiones a fines de los años 40 y principios de los 50, en el sentido de que, dada la Guerra Fría que se desarrollaba en ese momento, esta información era sumamente confidencial y por lo tanto no debía revelarse hasta que se descubriera la forma de funcionamiento de estos vehículos. Pero cualquiera sea lo que motivó esas decisiones, el silencio del gobierno es insostenible. Y se me ordenó que jamás hablara sobre el tema. Debía considerarlo como si nunca hubiera existido. Y me dijeron, jamás viste esto jamás sucedió. Decidí no seguir involucrado, porque mi vida estaba en peligro. Me golpearon en las piernas, tiraban de ellas y no podía resistirme. Los organismos del gobierno deberían tomar medidas para comprobar cuáles testimonios son ciertos y cuáles no. El 3 de julio de 1947, un ranchero de Roswell, en el estado de Nuevo México, encontró lo que a primera vista se pensó que eran los restos de una nave espacial. El ejército de los Estados Unidos recuperó los restos del objeto. Más tarde, se identificaron como partes de un globo meteorológico que se estrelló, y el caso quedó cerrado y olvidado. Muchos todavía piensan que si alguna vez existió un secreto, nunca fue revelado. Creo que soy el único funcionario gubernamental que realizó un avistamiento de un ovni solicitado por el gobierno. En ese momento filmamos y fotografiamos ese ovni con un grado de detalle bastante importante. Era un disco elíptico de unos 90 metros de diámetro que rotaba a gran velocidad. Ellos me dijeron, se trata de un globo atmosférico. Yo pregunté, ¿por qué es tan chato entonces? Y ellos se empeñaban en repetir, se trata de un globo atmosférico de altura. Rebatían todos mis argumentos, diciendo que era un globo atmosférico.
Estas tecnologías alterarían la estructura de toda nuestra sociedad. Y por cierto, hay muchas personas que no desean que este estado de cosas cambie. Habría una nivelación muy veloz entre el primer mundo y el tercer mundo, y de esa forma deberían invitar a conversar de igual a igual a naciones y continentes como Brasil, África, India, y son muchos los que no desean que eso ocurra. Ese es el motivo, según creo, por el cual se promociona tanto la negatividad respecto de los extraterrestres. Creo que se trata de una campaña en contra de ellos. Eso es lo que creo. Algunas de estas experiencias han sido fabricadas por los militares, orquestadas por ellos, todo para que parezcan amenazadoras. Si nos está visitando una civilización con tecnología de avanzada, si tienen los medios para llegar hasta aquí, ¿con qué armas nucleares cuentan? Creo que si han llegado hasta aquí, no han de ser guerreros, sino seres pacíficos. Pero, ¿quién lo sabe? Nosotros proponemos que los extraterrestres no plantean peligro alguno. Si así fuera, usted y yo no estaríamos hablando, sino que ya habríamos volado por los aires y ya habrían destruido nuestros aviones. Yo trabajé 30 años para el gobierno y nada me indicó en ese tiempo que el poder pudiera estar ocultando algo, así como encuentros con alienígenas. Demasiadas personas lo sabían y considerarían erróneo ocultarlo, ya que no era prudente en ese momento. Si observamos con cuánto celo el gobierno encubre estos acontecimientos y las excusas que ponen cuando tratamos de obtener documentos, nos daremos cuenta de qué sucede realmente. Ellos afirman que no han investigado nada en estos años, pero lo cierto es que sí lo han estado haciendo. Tal vez cuenten con alguna información, pero no mucha más de la que nosotros tenemos. También creo que ocultan la información para que, en comparación con los investigadores independientes, no parezca que el gobierno es una entidad incompetente. Yo no culparía al gobierno porque ni ellos mismos deben saber por qué ese poder se encuentra entre nosotros, ni por qué hace lo que hace. Sería una sucesión de negaciones. No sabemos por qué están aquí. No sabemos si están aquí para dominarnos. No sabemos si van a quedarse entre nosotros. No sabemos si secuestran personas para crear una nueva raza. No sabemos si son agentes de Dios. El gobierno no puede aceptar no saber tantas cosas. Se supone que ellos lo saben todo. Yo estoy a favor de apoyar al gobierno en sus decisiones. ¿Están ocultándome información sobre los ovnis? Debe haber una buena razón para ello. Si bien yo mismo he tratado de descubrir muchos de esos secretos, cuando el gobierno me dice un rotundo no ante mi requisitoria, yo dejo de insistir, porque sé que no van a revelar aquellos secretos que no deseen revelar. Hoy en día continuamos nuestra búsqueda de otras formas de vida en el universo. Una de las misiones más importantes de la NASA en el año 2001 fue la exploración de Marte. Este planeta tiene la mitad del tamaño de la Tierra y 2 veces la dimensión de la Luna. Marte está a 77.5 millones de millas de la Tierra. ¿Por qué estamos tan interesados en visitar a Marte? Después de la Luna, Marte ha sido objeto de la mayor exploración espacial. 3 países han enviado 30 misiones en un periodo de 40 años y solo 1/3 de ellas han alcanzado sus objetivos. La teoría de la presencia de agua en la topografía de Marte ha intrigado a científicos desde 1870. El agua líquida es uno de los elementos básicos para la existencia de vida. ¿Es que acaso existió vida en Marte hace millones de años? A pesar de que hoy en día Marte es demasiado frío y su atmósfera es muy delgada para que exista agua líquida en su superficie, muchos científicos piensan que al traer muestras del planeta a la Tierra para su estudio, se podrá descubrir algo nuevo sobre el misterio del origen de la vida.
La Armada Robótica es un grupo de robots que se utiliza para acarrear objetos muy pesados o construir cosas que demandarían mucho tiempo a un solo robot. Esta idea, aplicada a la exploración del espacio, nos permitiría enviar a estos robots a Marte, un lugar especialmente inhóspito para los humanos. Sí, estamos hablando de la cooperación humano-robótica. Debemos tener mucho cuidado con la programación de nuestros robots. Por ejemplo, cuando deben evitar obstáculos, estamos programándolos para que, en lugar de removerla, eviten un cierto obstáculo y prosigan su camino. Hasta el momento se han producido grandes avances en materia de robótica. Uno de ellos trasciende el concepto de cooperación para pasar al concepto de coordinación de robots. Se trata de reproducir lo que dos seres humanos harían, es decir, coordinar sus acciones para vencer el obstáculo y ayudar con su fuerza a la fuerza del otro. Pero los planes que tenemos para la Armada Robótica van más allá de explorar una superficie planetaria. Nosotros queremos extendernos a la coordinación de varios robots a fin de que logren un solo objetivo. Por ejemplo, la búsqueda, por parte de un grupo de satélites, de planetas en otro sistema solar. Entonces debemos coordinar no solo acciones, sino también información. Aquí tenemos un ejemplo de coordinación de acciones e inteligencia. Pensemos en qué medida posibilitaría esto nuestra exploración planetaria, con vehículos, transbordadores y estaciones. Todos ellos orbitando y relacionados entre sí. Considero que es un paso gigantesco hacia adelante. Es el comienzo de una enorme red tecnológica a nuestro servicio. Un gran número de estudiosos se preguntan si la verdadera razón de la tecnología espacial es la investigación de nuestros orígenes. ¿Será que existen intereses no revelados que se empeñan en obstruir el desarrollo de un mundo civilizado en la Tierra, donde la guerra y la pobreza dejarían de existir? El proyecto Revelación es un movimiento civil que intenta impulsar a la población civil a conocer en profundidad y en forma positiva la inteligencia extraterrestre que nos visita. Yo soy un hombre común, un médico rural nacido en Virginia, quien descubrió este tema y construyó un movimiento a partir de ello. Cada uno puede hacer lo que desee con esa información. Y hay mucho por hacer, de tal forma que la gente deberá superar la mera curiosidad y deberá actuar. Llegará el momento en que contacten a sus representantes en el gobierno y les digan, queremos que revelen esta información. Hay mucha gente relacionada con la tecnología militar en América Latina que conoce muy bien el tema OVNI. Debemos hacer que ellos vengan y den su testimonio, porque se trata de una cuestión que involucra a todo el mundo entero. El tamaño de estos aparatos es de aproximadamente 100 metros. Y pueden elevarse en el aire en forma instantánea. Son capaces de recorrer grandes distancias en 4 o 5 segundos. Se mueven con mucha rapidez. Empiezan a moverse, suben en forma vertical y desaparecen de la vista. Simplemente desapareció. Creo que si combinamos la fuerza de la generación de posguerra y de las nuevas generaciones, podremos movilizar la voluntad política de reformar nuestras instituciones y así prepararnos para el nuevo paradigma que se avecina.
Ese es el objetivo del proyecto Revelación, prepararnos para lo que vendrá. En ese sentido, es muy positivo para la raza humana. Es evidente que hay muchos intereses en juego en la supervivencia de nuestro planeta. Sin lugar a dudas, el uso de la tecnología para crear un mundo basado en la igualdad, la convivencia y la preservación de la vida va a requerir científicos con una visión revolucionaria. Los científicos estamos en cierto sentido más avanzados que la gente común, porque conocemos algunas cosas secretas que están sucediendo. Es lógico que así suceda porque nuestro interés científico hace que dejemos de lado otras ramas del saber. Por ejemplo, no sabemos mucho de religión y tampoco sabemos mucho acerca de política. ¿Habrá planes secretos para usar la tecnología espacial en la producción de armas espaciales? ¿Es esa la forma apropiada de recibir a nuestros vecinos del cosmos? Ahora, tenemos gente interesada en sembrar esta nueva dicotomía, seres humanos, otras formas de vida. Los americanos, por ejemplo, están construyendo los escudos espaciales que, contrariamente a lo que se piensa, no están destinados a frenar misiles, sino a atacar vehículos extraterrestres. La idea de colocar armas en el espacio es sencillamente una locura. Es muy peligroso y muy desestabilizador, porque el espacio pertenece a todos los seres, no solo a los humanos, y esas otras civilizaciones no van a permitirlo. Están iniciando un juego sumamente peligroso que debería ser consultado con la opinión pública, porque si se les informa no serán engañados. En cambio, si se les oculta información, la sociedad puede resultar manipulada. Muchas personas creen que un factor externo vendrá a perturbar el estado de relativa calma en la que viven. Sería bueno que pudieran decidirlo por sí mismas. Para mí, personalmente, fue una catástrofe. Yo soy médico y he abandonado un ingreso de $250,000 al año por este proyecto, solo para ser ridiculizado y atacado. La gente a veces me pregunta, ¿vas a hacer de esta tu nueva profesión? Y yo contesto que sí, así es. ¿Por qué no? Creo que este camino que he iniciado va a brindarnos un mundo más pacífico, con menos polución, sin pobreza. Así que creo que vale la pena un cierto sacrificio. Y también desde mi egoísmo, creo que no podría volver a ser médico. Hemos estado jugando en forma irresponsable con la energía nuclear, produciendo cantidades increíbles de desechos mortales que podrían causar nuestra propia destrucción. Quizás ha llegado el momento inaplazable en el que todos los conocimientos de la Tierra se unan para encontrar el creador de todas las cosas. Si observamos el universo, son 4 las fuerzas fundamentales que lo mueven. Ahora estamos buscando la energía que unifique a esas 4 fuerzas y genere la teoría del todo. Esa teoría nos permitiría leer la mente de Dios, conocer el secreto de cómo se originaron el Big Bang, las estrellas, las galaxias y, en definitiva, de qué se trata el universo. Es importante que entendamos que debemos comenzar a considerar al mundo como una unidad y debemos permitir que se desarrolle como un todo y que interactúe con estas otras formas de vida. Debemos empezar por saber convivir entre nosotros antes de ser aceptados en la sociedad interplanetaria. Yo estaré feliz el día en que los gobiernos admitan que los ovnis existen, en verdad, que no es una locura nuestra. Creo, sin embargo, que esto jamás va a suceder, a menos que la sociedad ejerza tal presión que los obligue a revelar datos concretos. Yo considero que desde el momento en que establezcamos contacto con estas civilizaciones extraterrestres, todos los sucesos posteriores van a ser juzgados a partir de la trascendencia de ese hecho.
Creo que la relación con estos seres se ha intensificado. Cada persona con la que hablo tiene algo para decirme al respecto. Creo que han pasado a formar parte de nuestra cultura. Tal vez estemos a punto de acceder a nuevas tecnologías que nos permitan viajar a sitios distantes de nuestra propia galaxia y de otras, lo cual implica una profunda alteración de nuestra concepción del mundo y también de la civilización. Ahora solo debemos ponernos de acuerdo hasta qué punto llevaremos el proyecto. Eso fue lo que me preguntó un oficial de inteligencia, hasta dónde pretende llevar todo este proyecto. Y yo le dije, hasta sus últimas consecuencias.